¿Y cuál es del vuelo? Cuando tengo una pluma, una muda parcial, ¿qué plumas del cuerpo van a mudar? Todas. Algunas, no todas. Cabeza, Algo del dorso y algo de las coberteras. o sea, varias. Ya no son alguna que otra, sino Muchas. tiende a ser mayor que menor. Muchas. La mayoría o todas las del cuerpo. Y de vuelo, Ninguna. ninguna. Oh. Pero puede haber algunos casos en que sean terciarias o las rectrices centrales. Pero es como esporádico. Si yo tengo una muda incompleta, ¿qué plumas del cuerpo van? Todo. También la mayoría o todas. ¿Todas? Todas. Ah, bueno. ¿Y qué plumas de vuelo van a mudar? Algunas. Coberteras. Algunas. ¿Pero qué coberteras? Las de las primarias. Las mayores. O algunas primarias. O secundarias. De las primarias. Menos mal digo va a ver el video. De las primarias. Algunas. Era sencillo. ¿Y si la muda es completa? Todas. Todo. Bien. 5. 5 en completa. Así. 5 en moda completa. Bueno, entonces cuando se dan todos esos procesos de esos tipos de muda, entonces yo lo que debo tratar es de poder encontrar esas calidades, todo lo que hemos visto, del tipo de pluma, la calidad, del color, del desgaste. Entonces cuando yo ya tengo una ala abierta, yo pueda lograr identificar qué plumas son de un estado y qué plumas son del otro. Entonces, ese es el ejercicio que se va a tratar de hacer en la salida. ¿Listo? Entonces, yo puedo ver acá unas cobertoras primarias que son de una calidad diferente a una de las cobertoras mayores de las secundarias. Generalmente yo trato a veces también de ver esos límites dentro de un mismo grupo de plumas. Entonces, cuando yo estoy viendo todas las primarias, entonces si yo veo diferente, como veíamos ahorita con el Cereva, ¿sí? Entonces, que yo estaba viendo primarias, pero como decía Pedro, entonces había primarias más oscuras que otras, más desgastadas que otras. Entonces, por lo menos acá, entonces yo estoy viendo las cobertoras de las primarias, las cobertoras de las secundarias. Entonces, esto yo lo veo de una calidad diferente. Entonces, es muy probable que esto no lo haya mudado todavía, y acá yo ya veo como un color más intenso y una calidad diferente. ¿Quién es esta? El ala está cerrada, pero ¿quién se atreve como a mostrarme qué es del nido y qué no es del nido? Las de las primarias. No, pero que pase y señale. Un señalador. Señalador láser. Eso está fácil. Son las. Entonces tratemos como de buscar grupos de pluma. Entonces veamos primero las cobertoras medias. Listo. Entonces, ¿todas las cobertoras medias son iguales? No. Estas están como retenidas. Falso. Miremos esto. Esta está diferente. Esa es muy diferente. O sea, obviamente estoy viendo que esto tiene un desgaste diferente a esto y un color diferente. Entonces, esto ya lo mudó. Y esto todavía lo tiene retenido el mío. Si ven las cobertoras mayores, Es como estas diferentes. ahí trato como de ver que casi todo es muy parecido. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Y qué hicimos del álula? Retenida. El álula retenida. O sea, esto es un color y una calidad diferente. Si veo primarias, si veo secundarias. Ahí las otras coberturas también se ven. Ah, sí, en las estas son las cobertoras de las primarias. Y las primarias también se ven como retenidas. Y las coberteras de las primarias. Entonces recordemos que, Porque ven aquí se ven dos más Están de como este ya. color. Claro. Dos más de este. y si solo veo las cobertoras de los primarios, estoy viendo un contraste entre estas cobertoras más externas a las cobertoras más internas. Veo que estas dos ya las mudó. ¿Sí? Entonces, si el bicho está así, ¿qué muda puede ser esta? ¿Qué muda tuvo? Si no mudó todo el tiempo.
O sea, completa no fue. Completo. Porque tuvo algunas de vuelo. Acordemos que las cobertoras son los Los de profesores de los primarios. Miremos acá. Listo. Bueno, acá, ¿quién es ella? Carolina. ¿Ven algo o qué? Bueno, Y la canción Muy clara la cabeza. Se ve muy clara. y el patrón como del cuello. Un patrón de cuello no está marcado. Hicimos las alas. las primarias. Está muy difícil. Trateo de como buscar tan- como es, no sé por Es qué. como. Yo sé que cuando hay colores es más fácil, como taquipones, pero a Es veces como así, gris, clarito, gris. esto lo Más cambia. café. Es como no, todo es igual. Entonces, cobertoras de las primarias y la luna las cambió. Las movió. Sí, ahora sí se ve mejor. Bueno, primera idea. Bueno, y acá ya la última fase. Entonces, acá, ¿qué se trata? De mirar como de alguna manera más gráfica lo que vimos de tipos de muda. Puede que la terminología no esté bien y es. Volviendo al ciclo del ave. Entonces, el ave está en el nido, tiene una muda. Dentro del nido, todas las plumas que tiene el nido salen al mismo tiempo, que eso le da un plumaje juvenil. Acá pasa un tiempo y él va a tener una muda parcial o incompleta, en la que generalmente va a cambiar muchas plumas del cuerpo, pero las plumas de vuelo no. Ahí, cuando yo veo un ave en este estado, puedo decir que es un inmaduro. ¿Por qué? Por lo que les decía, que tiene plumas de ambos estadios. O plumas de dos mudas diferentes. Cuando ya miro como que va a tener un proceso reproductivo y tiene una muda limitada o alterna, entonces el muda alterna son algunas plumas del cuerpo las que va a mudar. Entonces él, aunque sea inmaduro, se va a poder reproducir y va a poder tener esa primera muda limitada o alterna durante todo este primer ciclo. Acá es cuando yo más edades voy a poder tener del ave en ese primer ciclo. Y es cuando yo debo poder mirar qué diferencias hay entre las calidades de los tipos de plumas de las aves. Y entonces yo poder saber o es un juvenil completo o es un inmaduro, o si es un inmaduro que se está reproduciendo y puedo tener una muda limitada para ya poder diferenciarlo de un adulto. Después de todo este proceso él va a tener, y de que se reproduzca o pase su época reproductiva, va a tener una muda completa en la cual va a tener ya todas las plumas de adulto. Cuando esto empieza a pasar, entonces yo acá lo que a veces voy a poder decir es que es un adulto, pero ya no voy a poder definir como qué año no. Lo que Diego les contaba también es cuando esto pasa en Norteamérica, pues yo ya sé cuándo nacen todas las aves nacen en el verano, bueno, en la primavera-verano, y entonces yo ya sé si capturo un ave en febrero o en marzo, que nació el año pasado, en qué fecha es. En el trópico esto no lo sabemos. Y digamos que estos tiempos no son tan definidos como puede pasar con las aves templadas. Entonces, por eso es clave que todos esos datos que nosotros sabemos que podemos tomar con las aves en mano, los empecemos como a tener para algunas especies tropicales. O sea, toda esta información es novedosa. De la mayoría de especies tropicales no se sabe nada de muda, no se sabe de las condiciones físicas. Por lo menos ahorita nos pasó algo muy digamos, extraño con Manuela, que lo que estamos haciendo en Casanare. Entonces nosotros estuvimos el año pasado, en la época de lluvias, en junio, julio del año pasado, capturando aves, viento, muchas especies. Ahorita que estuvimos en enero, que es la época seca, nos dimos cuenta que muchas especies tenían grasa acumulada y cuando las que preparamos estaban llenas de grasa, pero ya no migran. Entonces nos empezamos a dar cuenta que al parecer, como a veces esos periodos de sequía son tan marcados en el llano, algunas estrategias de algunas especies es acumular como acumular grasa para poder sobrellevar, pues si a veces se puede tratar de épocas secas muy duras y eso, entonces acumulan esa grasa pues para poder sobrellevar eso. Y nosotros estamos como revisando y hay muy poca información como eso, y no es solo una especie, sino varias especies. Entonces a veces es como
digamos que toda la información que empecemos a recopilar, cuando todos estemos en campo saliendo, o a veces hacemos hasta esas mismas consultorías, a veces si nos enfocamos como en tomar esta información es novedoso, todo esto es novedoso, porque para las aves del trópico no se sabe. Digamos, Diego pues también los confrontó como con los dos tipos de terminología que a veces se manejan, pero entonces digamos que acá él les hablaba de que una de las terminologías del año de vida era que se hablaba del post, luego de que pasa la muda, entonces a qué llegaba, pero que lo ideal es que nosotros siempre hablemos de antes. Entonces, por lo menos acá cuando yo hablo pongo la palabra pre, es porque está en un proceso de muda, pre al plumaje con el que va a quedar después de esa muda en la que está realizando. Entonces acá, la muda prejuvenil, que es la primera muda del plumaje juvenil, esa primera muda prebásica que me va a dar un primer plumaje básico, una primera muda prealterna que me va a dar ese primer plumaje alterno, y acá ya son todas las básicas definitivas y las alternas definitivas que va a obtener el ave en todo su ciclo. Bueno, eso es como eso mismo. Acá digamos otro proceso, pero entonces acá ya es teniendo como la terminología de los plumajes. Entonces prebásico me da un plumaje básico, la primera prealterna me da el primer alterno, y acá ya todos los básicos alternos, tercero, pero que yo ya no voy a poder ser capaz de diferenciar a través del ciclo del agua. Entonces las edades, como les decía, entonces juvenil, si yo hablo de inmaduro reproductivo, de adulto, de un adulto reproductivo y un adulto pues que ya puede tener varios años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se empieza como a meter más información y todo eso, porque cuando ya empezamos a hablar de prealterna compleja, prealterna simple, que lo vieron con Diego, entonces se me van a meter como todos esos ciclos y las etapas de muda en la que yo empecé a conocer, o en la que puedo yo capturar el agua. Entonces, por lo menos acá es como la homologación de términos. Entonces, de prejuvenil es la misma prebásica, el plumaje juvenil es el primer plumaje básico, primera muda prebásica, la primera muda preformativa, el primer plumaje básico es el plumaje formativo que también ya han hecho. Entonces, acá, digamos, por lo menos en esta terminología de juego, entonces no hablan de inmaduro sino del formativo. Entonces, el juvenil, que es el primer básico. Luego tengo el plumaje formativo que es previo al plumaje de adulto, pero puedo tener el formativo alterno 1, el básico, el alterno, el básico y así consecutivamente. Eso también lo vieron con Diego. Entonces que las estrategias están entre una simple básica, puede haber una estrategia básica compleja, una estrategia alterna simple o una estrategia alterna compleja. Él les hablaba acá como dentro de un ciclo, entonces yo puedo tener diferentes mudas. Entonces acá está la formativa, acá está la alterna, acá puedo tener formativa, alterna, básica, básica, alterna. Vamos a tratar de verlo como animado. Entonces, estrategia básica simple. Entonces estos son con aves de Norteamérica. Entonces tiene un plumaje juvenil, acá va a tener, y de juvenil va a tener una muda directamente a un plumaje básico. ¿Qué es esto? Entonces acá, ¿qué mudas tendría acá de esto a esto? Una muda completa, todo lo cambió. Y todas las mudas son completas. Si tengo una estrategia básica compleja, entonces yo puedo tener el juvenil, primero va a tener un formativo antes del plumaje básico que ya es el básico de adulto. Entonces acá, lo que hemos visto. Entonces, la primera muda en el nido, sale el nido como juvenil, va a tener una primera muda preformativa. Entonces acá me guío por los colores. Lo oscuro es lo que mudó, lo café es lo que tiene retenido. Él va a tener solo esta primera muda formativa, que esto sería una muda ¿qué? Puede ser una parcial, entonces o incompleta de esta. Y acá ya todas las mudas van a ser completas, ¿sí? Solo va a tener una incompleta para esta primera parte, o una parcial. Una estrategia alterna simple. Entonces es, cuando de juvenil yo tengo alterno, básico, alterno, básico, alterno. Entonces, el juvenil
que va a tener una muda prealterna, acá el básico, una alterna, básica, una alterna. Entonces eso es como lo que va a pasar dentro de todo el ciclo del agua. Y una estrategia alterna compleja, que esta es con una especie que conocemos. Entonces, tengo una muda juvenil, tengo un primer plumaje formativo, pero con ese formativo puedo tener una alterna 1, luego un básico, una alterna, un básico, una alterna. Entonces acá la vemos. Entonces digamos que también es clave que a veces sepamos o conozcamos como las especies. Entonces nosotros, así como esta es, ¿quién es esta? Piranga olivácea. Entonces Piranga olivácea tiene esta estrategia, entonces es que nosotros podemos también conocer que algunas especies pueden tener esas diferencias para la época reproductiva, que tengan como un cambio marcado en el plumaje. Entonces así como nosotros lo vemos por lo menos a veces con familias como Pipridae, que pueden tener plumajes muy marcados cuando van a estar en reproducción. Y entonces así yo voy a poder saber si se puede tratar de una estrategia de muda en la que está involucrada una parte en una estrategia de muda alterna, o si solo voy a estar hablando siempre de un plumaje básico, o solo de plumajes formativos antes del básico, o básico, básico, básico. Yo digo, ¿qué pasa con las hembras? Creo que se lo pregunté a Dios fuera también. ¿Qué pasa con las hembras, con las que tienen así plumajes como nupciales? ¿También mudan? Algunas mudan también, pero lo que pasa es que no hay un cambio de color marcado, no es contrastante, pero también tienen ese cambio. Por lo menos eso puede pasar también con algunos pípridos. Las hembras también mudan, pero pues no tienen como esos colores tan llamativos que tienen los machos. Parece alterna. Sí. Bueno, creo que ahí también era para que revisaran qué cambió y qué no cambió. Pero bueno, no sé si tengan preguntas. Yo tengo un par de cositas más. Sí. El otro día que cogimos un Molothrus, veíamos un desgaste distinto de vuelo, que se los mostré en el ala, que era como esa muesca que se les nota mucho a las que son muy voladoras, ¿no? Entonces eso, les digo, no lo mostró ahorita, pero lo vimos el otro día, el sábado, con el Molothrus. Y eso, pues, como les decía, si agarramos migratorias, pues lo vamos a ver mucho mejor, que las neotropicales no son tan voladoras. Sobre todo si cogemos como cosas de bosque, pues no se va a ver ese desgaste de vuelo. Y otra cosa es que algunas de las cosas que ayudan a identificar entre juveniles, inmaduros y adultos son algunas cosas que yo digo como colores de las patas y algunos bichos colores del pico. Por ejemplo, Oxiura, el pato pico azul, a veces uno ve el macho ya rojizo con la cabeza negra, el cachete blanco y el pico negro todavía. Entonces ya tiene un plumaje de adulto, pero todavía tiene una característica de maduro que es el pico. Y así pasa en algunas otras especies. Es como lo que tenía en la cabeza para contarles. Es probable que en el curso caigan algunas especies migratorias porque ya se está realizando el proceso de migración. Y ahí vamos a poder definir y tratar de ver, porque ya debe haber empezar una acumulación de grasa en algunas de esas especies migratorias. Entonces es clave que se caen migratorias como mirar, leer la PAI, porque entonces la PAI ya les va a decir, se cayó en tal fecha, debe tener tal edad, si no se cae, miren tal. La PAI dice en dónde debe buscar contraste en tal especie. Miren la cola, miren las cobertoras internas, miren las cobertoras internas mayores, menores, medias, porque ya digamos que todo está como muy definido para esas especies migratorias. Entonces a veces eso ayuda mucho para poder como mirar esos contrastes que se van a ver entre a veces residentes y a veces migratorios. Diego, tú no hablaste de la punta de las plumas nuevas. O sea, no la forma puntuda en general de la pluma, sino la puntica que le sale generalmente a las plumas nuevas. Lo que pasa es que yo he tenido muchos problemas con eso en campo porque se supone que las que tienen punticas son nuevas, pero muchas veces la pluma está súper desgastada y se ve, o sea, uno le pondría como el mayor puntaje de vieja y tiene punta. No sé. Digamos que esa a veces de la punta también puede variar mucho entre grupos. Digamos, por lo menos a veces pasa. El grupo como cuando